Y empieza uno a preparar, pues una semana, 3 días antes, empieza a limpiar las telarañas, a barrer la casa, a arreglar, a quitar la ropa, los calcetines y empieza a arreglar la casa, porque viene el visitante. Y empieza a arreglar la cama y por dónde, y el comedor, la sala, y que todo esté bien presentable, porque el visitante distinguido va a venir. Resulta que usted ya está hecho y derecho, y de repente, ¡fin!, suena el teléfono. Disculpe, fíjese que lo que pasa es que yo me enfermé y fíjese que me pasó esto, así que disculpe, no voy a poder llegar, disculpe. ¿Y qué hace uno? ¿Se enoja? Sí, se enoja. Sí, porque pues me hicieron trabajar. Lo más lógico es que uno se moleste. Claro. Y si no, uno dice, bueno, qué bueno que no llegaste, al fin ni quería. Hermanos, para que entendamos esto es la cena de la Pascua del que habla la Sagrada Escritura. Esto es la cena. Vean ustedes lo que dice la carta, el libro del Éxodo. No sé si algunos hermanos, para que no se mojen, puedan pasar tal vez en la galerita, aunque no nos van a ver solo por ojitos ahí entre medio de las tablas. Si se pueden pasar allá, por favor, no vaya a ser que se vayan a mojar. Bueno, no pasa nada. Si nos mojamos una vez al año y no hace daño. Escuchen lo que dice la primera lectura. Capítulo 24, versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en una vasija y después la derramó sobre el altar. Esta es la primera enseñanza. El cordero pascual que el pueblo elegía, que lo ofrecía a Moisés, y Moisés lo cuarteaba en 2 partes, la sangre, y lo rociaba sobre el altar, porque el altar le pertenece a Dios. Versículo 8. Dice después que la otra mitad de la sangre, resulta que el pueblo se acercaba junto al altar, y entonces Moisés, ¿qué hacía? Agarraba la mitad de la sangre y lo rociaba sobre la familia, sobre el pueblo. Y de esa manera se habla lo que se conoce como el pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto se da a través del signo de la sangre. A través de la sangre derramada sobre la familia, sobre los penitentes, se les perdona los pecados. Y aparte, la otra mitad de la sangre que se le da aquí junto al altar es para que Dios lo reciba como ofrenda del pueblo. Segunda enseñanza. Fíjense bien, en nuestro templo católico siempre va a estar presente un crucifijo, o lo que se llama el Cristo, y va a estar también un altar. ¿Por qué? Porque lo dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dijo hoy que no existe otro sacrificio más que el único sacrificio que Cristo como sacerdote lo ha manifestado y lo ha ofrecido todo. Escuchen esto. Cristo entró una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. ¿Qué quiere decir? El sacrificio de Cristo es único y para siempre, y lo ha ofrecido para la salvación de todos los bautizados. Verso 13. Porque si la sangre de los chivos, acuérdense usted del Antiguo Testamento, y de los toros y las cenizas de una ternera con las que se rociaba con las personas en estado de impureza, es decir, de pecado, tiene poder para restaurar la pureza exterior, escuchen el verso 14, con cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta que purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que podamos dar culto al Dios vivo. Entonces, escuchen esto. A través del sacrificio que Cristo ofreció en la cruz, a través de este sacrificio, nosotros recibimos la redención de los pecados. Yo sé que ustedes tal vez no lo han experimentado, pero igual lo he escuchado yo nada más, no lo he visto, he escuchado. Sacerdote que le absuelve los pecados. Me pasó en una comunidad, de los casos que le dan, que se sucede siempre en la vida. Había un abuelito que estaba bien ancianito y tiene su esposa. Resulta que ya estando ancianos se quieren casar.
Empezaron a llamar: padre, por favor, fíjese que queremos casarnos. Otra vez. Bueno, ahorita vamos a mandar a la pastoral familiar para que vaya a verlos. Los fueron a ver. Sí, padre, los abuelitos están muy enfermos. Creo que es necesario casarlos. Bueno, denles unas 2 charlas y veremos después. Y así: padre, fíjese que queremos casarnos. Consigan por favor sus documentos, consigan la constancia de bautismo. Y empezaron a moverse. Después: padre, fíjese que estoy enfermo, yo quiero casarme. Y un día llegué a la comunidad y miren, llegué a la comunidad y me dice: padre, me dice uno de los dirigentes: padre, este hermano se nos va a morir, él quiere casarse. Bueno, no nos queda de otra que, estaban en retiro de lectores, y dejé a los hermanos ahí y me fui a casar a esta pareja. Y esta pareja, cuánta alegría le daba recibir el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo, los que son redimidos a través del sacramento, a través de la confesión. Por eso, ¿cuál sería el deseo? Yo no sé si algunas hermanas han escuchado esto, pero de algunos abuelitos yo sí lo he escuchado. Y dicen ellos: mire hijo, mire hija, si yo un día llegase ya a punto de morirme, por favor le suplico, sobre todo, llame a un sacerdote, consígase un sacerdote para que me venga a ungir y para que me venga a absorber de todos mis pecados. Y hay gente que lo logra y hay gente que no lo logra. Por eso, hermanos, no es el sacerdote que perdona los pecados, jamás. Siempre será Cristo por medio del ministro. Por eso los que nos confesamos hemos experimentado cuánta redención Dios nos da a través del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque recibimos precisamente eso, el perdón de nuestros pecados. Ok. Después en el Santo Evangelio va a decir San Marcos, aquí es donde entramos un poquito con el problema de nosotros. A nosotros, digamos, nos cuesta entender, y a los de la calle todavía peor. Cuando Jesús, dice la cena, capítulo 14, versículo 22. Escuchen lo que dice. Durante la cena Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Vean esto: cuerpo, pan. O es cuerpo o es pan. ¿Qué es? Este es el problema. Y después dice Jesús, verso 23: después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él, y les dijo: en este cáliz esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos ustedes. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Entonces, el pan sigue siendo pan, y en qué momento se transforma en el cuerpo de Cristo. El vino de uvas que el sacerdote ofrece, ¿en qué momento deja de ser uva, deja de ser vino y se convierta en la sangre de Cristo? Ese es el problema para nosotros. Nos cuesta creer. Por eso, ¿cuál es la definición que se da de la Eucaristía? La Eucaristía es un misterio para nuestra fe. ¿Por qué es un misterio? Porque no logramos entender. Más de alguien dirá: bueno, ese sigue siendo vino, ese sigue siendo pan, no cambia. Hasta en esto de la secuencia que hoy nos dijeron. Donde el sacerdote extiende las 2 manos y bendice los dones, y en este momento se da la transformación de la esencia de las especies. ¿Qué quiere decir? El vino sigue siendo de uva, el mismo color, el mismo sabor, la misma cantidad de agua, pero en esencia ya no es vino, es la sangre de Cristo. 2. El pan sin levadura. Cuando el sacerdote eleva la oración y bendice el pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. La hostia sigue siendo el mismo color, el mismo tamaño, el mismo sabor, no cambia. Lo que cambia es la esencia.
¿Qué quiere decir? Ya no es pan. Ahora pasemos a esto. Fíjense bien. Cuando nosotros participamos en la Eucaristía y después recibimos la Santa Comunión, recibimos por fe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que recibimos. Y creemos que realmente Jesús está en la Eucaristía. Y aquí es donde viene el problema para nosotros los cristianos católicos. ¿Por qué es un problema? Porque curiosamente, esto es a nivel general, digamos a nivel de la iglesia, muchos de nosotros cristianos católicos no creemos que Jesús está en la Eucaristía. Digamos, bueno, el Padrecito dice que ahí es el cuerpo de Cristo. Los católicos creen que dicen que eso es la sangre. Bueno, eso dicen ellos. Nosotros mismos los cristianos católicos no creemos. Había un señor que era no un ateo, sino un pagano. Le decía a su vecino: oiga, ¿y usted cree que realmente está Jesús en la Eucaristía? Claro que sí, señor. Y le hace otra pregunta: ¿y usted realmente cree que ese sacrificio realmente es una actualización del sacrificio en el Calvario el Viernes Santo? Claro que sí, señor. ¿Y usted cree realmente que ese sacrificio en la Eucaristía realmente da y transmite la vida eterna? Claro que sí, señor. Pues yo no lo veo. Porque si fuera cierto lo que usted me está diciendo, usted no faltaría el domingo en la misa. Y yo veo que usted va cuando quiere, cuando se le pega la regalada gana. Entonces eso que usted cree que dice no se comprueba. Por eso, hermanos, este es el problema en nuestra iglesia católica. Ahora les termino con esta parte. Y esto yo quiero que ustedes mismos lo investiguen. Yo me puse a investigar porque quise preparar una homilía para esta fiesta de los testimonios de los ex protestantes que se han convertido a la iglesia católica. Métanse en internet, busquen. Los que se han convertido creyendo en la Eucaristía, han entrado a la iglesia católica. Y son muchísimos. Voy a mencionar 3. 1, Fernando Casanova. Bueno, antes Scott Hahn. Scott Hahn en estas 2 semanas últimas, él está muy feliz, y yo pienso que es fruto de su fe católica, porque Scott Hahn era, me parece, presbiteriano, se injertó a la iglesia católica y ahora hace unas semanas se ordenó un hijo de Scott Hahn ya como sacerdote católico. Y él tiene un librito, lástima que nosotros no tenemos al alcance, se llama El Cordero de Dios, así se llama su libro. 2, Fernando Casanova. Cuando Fernando Casanova vio la custodia, claro, él no lo llama así, cuando él vio aquella cosita blanca, en aquella cosa que se parece un sol, y que estaba un hombre allá revestido y echando incienso, y Fernando Casanova decía: esos están locos, esos están chiflados, estos, miren nada más qué idolatría pura la que hacen esos católicos. Y empezó a burlarse. Y después apareció en el templo de donde estaba de párroco un sacerdote de apellido Peña en Estados Unidos. Tanto así que dijo él: voy a demostrarle a estos católicos cuán equivocados están. Y empezó a estudiar la Biblia. Como él es biblista, es doctor en Biblia, y empezó a estudiar. Y resulta que se encontró con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. En verdad les digo, si ustedes no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no hay vida en ustedes. Y son 50 versículos que hablan de la Eucaristía. Pero él, en su creencia como evangélico, decía: pero la palabra es el pan, porque eso es lo que creen los evangélicos. Para nosotros, dicen ellos, la palabra, cuando Jesús dijo: tomen, esto es mi cuerpo, es su palabra, no es pan como dicen los católicos. Y fue así como el tipo empezó a investigar y se dio cuenta que realmente habla Jesús de un pan, y también Pablo lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Tercero, esto es más reciente, bueno, ni tan reciente. Este señor Ricardo Castañón, científico, es ex ateo, en el país del padre diácono acá presente, en Tixtla, allá por Guerrero, México.
el obispo Alejandro invitó a este científico ateo para que empiece a investigar una hostia que más de algún creyente en la parroquia de Tixla comulgó, supuestamente hizo que comulgó, pero agarró el cuerpo, la hostia consagrada y lo dejó tirado en el jardín. Y el sacerdote se encontró con esta hostia. Y cuando se encontró con esta hostia, lo que hizo, lo puso allá en un frasquito especial donde lo depositó en agua bendita. Y cuando el sacerdote descubrió que en esa hostia había sangre, y entonces el obispo manda a llamar a este científico y lo llevan a los mejores laboratorios a estudiar si realmente es sangre humana lo que hay allí. Conclusión: después de tantos estudios, descubrieron que era sangre humana. ¿Y qué logró ahí? Que este exateo ahora es católico. Ya vamos ya con el recorrido acá del Sagrado Santísimo. Ya le dijeron. Bueno. Sí, pero ese día que se me salió no lo puedo hacer. Mire. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Señor Jesús, queremos en esta tarde ofrecerte con alegría este monumento que estos hijos tuyos han preparado para ti. Permítenos, Señor, que tu estancia entre nosotros en este lugar sea signo de bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. En tus manos pongo, Señor, la vida de esta comunidad de Colgado de la Cruz, para que seas tú, Señor, que bendigas a estos hijos tuyos que venimos en procesión. Y bendigas también a las familias en sus hogares, a los enfermos y a todos aquellos agobiados a causa del pecado. Te suplicamos, Señor, que nos des tu santa bendición, que caminando contigo en este